Ha llegado la hora de conversar y vamos a hablar de la presencia de la niña que no solo afecta a los patrones de temperatura del mar, sino también a la convección y el comportamiento de otras oscilaciones, como la oscilación Madden-Julian. ¿Qué es este concepto? ¿Qué representa? ¿Hasta cuándo nos acompañaría el fenómeno de la niña? ¿Ya vemos necesariamente su impacto en prácticamente todo nuestro país? Bueno, es parte de lo que vamos a responder de ahora en adelante en CNN Tiempo. Y para ello, un amigo de nuestro programa, el climatólogo Diego Campos. Diego Campos, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Diego, ¿podríamos afirmar que el fenómeno de la niña ya está aquí en su totalidad y llegó debilitada, si tu respuesta es afirmativa, respecto a proyecciones que se habían hecho anteriormente? La niña, primero, sí está más frío de lo normal en el Océano Pacífico ecuatorial, pero es una niña bastante particular. Primero porque se demoró mucho en establecerse la niña, llegó mucho más tarde de lo que los modelos pronosticaban. Llegó de una intensidad más débil de lo que se pronosticaba en un comienzo. O sea, los modelos preveían una niña mucho antes y un poco más fuerte, tampoco mucho más, pero un poco más fuerte de lo que está. Y lo otro interesante es que, si bien el Pacífico ecuatorial central está más frío de lo normal, la costa más cerca de Sudamérica está más caliente de lo normal. Entonces, hoy mismo estamos conviviendo con una niña en el Pacífico ecuatorial central, pero con una suerte de niño costero frente a la costa de Perú y Ecuador, por ejemplo. Entonces, es una niña un tanto particular, no es una niña tan tradicional, tan canónica, decimos nosotros. Diego, y aquello que tú nos relatas recién nos permite afirmar, como lo tenemos escrito en nuestro reproductor de caracteres, que al menos en esta pasada, el fenómeno de la niña sería o tendría una duración más corta que en experiencias anteriores. Sí, se estima que termine en cosa de semanas. Eh, por ejemplo, todo el trimestre de otoño, marzo, abril y mayo, se espera que estemos más bien en condiciones neutrales. O sea, ya ese trimestre los modelos pronostican que la niña debería terminar. Y eso deja a este evento como un evento muy cortito, y no tanto por el periodo en el que va a terminar, sino que más dado por lo tarde que se demoró en establecerse, ¿no? Y entonces sí, es muy probable que la niña empiece a terminar, y de hecho ya se están viendo algunas señales que podrían indicarnos que es cosa de un par de semanas para que pasemos a la neutralidad nuevamente. Diego, y cuando tú hablas de esta etapa de neutralidad o de transición, ¿aquella neutralidad nos podría acompañar, por ejemplo, durante todo el invierno 2025 en esta parte del mundo? ¿O luego de esa neutralidad rápidamente podríamos volver a otro evento de la niña o necesariamente volvemos al fenómeno del niño? ¿Qué pasa allí? Sí, al menos con los pronósticos que tenemos hasta ahora, lo que se espera es que buena parte del año estemos en neutralidad. O sea, que sea neutro el otoño, muy probablemente el verano, y probablemente también, pero ya vamos perdiendo seguridad, hacia la primavera y el verano. O sea, sería un año sin la presencia de una niña o de un niño. O sea, sería un año más bien neutro. Pero hay que poner mucho ojo a lo que pasa en la costa de Sudamérica, porque sí, porque estos pronósticos suelen ser más certeros para pronosticar el niño en el Pacífico ecuatorial, o sea, bastante lejos de nosotros, que tiene un impacto, por supuesto, pero anomalías concentradas en el medio del Pacífico, y no tanto hacia la costa. Y en la costa, de nuevo, está un poco desacoplado lo que está pasando con el centro del Pacífico, y hoy por hoy estamos viendo un calentamiento que hay que monitorear bastante de cerca a ver lo que va a pasar en los próximos meses con ese calentamiento. ¿Y en qué se traduce, Diego, que este año sea más bien un año neutro cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de la niña o el fenómeno del niño? Tú dices, la mayor cantidad de meses estaría bajo una etapa de neutralidad. ¿En qué se traduce eso? ¿Más lluvias, por ejemplo, para el invierno? ¿Menos precipitaciones? ¿Un invierno extremadamente frío o con temperaturas más moderadas? ¿Cómo lo podemos llevar en el fondo a conceptos más entendibles? Lo complejo de los años neutros es que
son bastante impredecibles en cuanto al comportamiento de las temperaturas y la precipitación en Chile. Tenemos mucha certeza de qué pasa cuando hay un niño y bastante certeza, mucha certeza cuando hay una niña. Ujú. Pero cuando hay neutralidad, mm, casi que puede pasar un poco cualquier cosa. Y ahí es necesario ir mirando lo que está pasando con otras cosas, no solo el niño, ¿no? Y tú en la introducción muy bien hablabas de esto de la oscilación de Mann y Julian, Ya. que es una oscilación que habla un poco de la convección en el trópico. O sea, la convección, las tormentas fuertes en el trópico se van moviendo de oeste a este, ¿no? Y se demora más o menos unos 60 días en dar la vuelta a todo el planeta. Y estos últimos semanas, meses en el que hemos tenido la niña, la convección ha evitado el Pacífico ecuatorial. Y eso es una buena señal de que la niña está ahí, justamente, porque la niña suprime la convección. Ah, No, mira. no, no. La niña lo que hace es impedir un poco que se formen grandes tormentas ahí en el centro del Pacífico, y las tormentas se van hacia Indonesia, por ejemplo, no hacia el norte de Australia. Se mueven bastante de su posición climatológica. Entonces, a la Madre Julia le ha costado mucho entrar en esa zona del mundo porque, claro, hay todo el rato un fenómeno de otra escala, que es la niña, que está impidiendo que haya convección ahí. Pero en las últimas semanas sí hubo una pequeña transición de la Madre Julia hacia esa región, y eso nos podría dar una suerte de pista de que, bueno, entonces la niña está empezando a perder su influencia en la Mm. región, y estas otras oscilaciones que tienen otras características, otra duración, que también influencian el clima en Chile, pero en el orden de las semanas, eh, podrían entonces tener una relación de, primero, por qué la niña podría terminar pronto, y luego cuando nos estemos adentrando hacia el verano, perdón, hacia el invierno, va a ser importante monitorear justamente la oscilación de Madden y Julian, porque quizás esa oscilación nos va a ayudar a tener una fuente de predicción mayor que el niño y la niña, porque ninguno de los dos va a estar presente. Entonces, es un poco complejo porque el niño y la niña son relativamente estables en cuanto a que uno puede decir, bueno, este año completo es del niño o de la niña, y en cambio la Madden Julian pasa de una fase a otra en cosa de días, Claro. y, pero va a ser necesario este invierno, ante la ausencia del niño y la niña, ver qué va a pasar con estas otras oscilaciones también. Ya, pero en el fondo a priori podríamos decir, Diego, que si actualmente el fenómeno de la niña suprime a la Madden Julian, al menos en esta parte del planeta, que es lo que tú nos explicas en tu respuesta anterior, con la retirada del fenómeno de la niña, y al menos basado en experiencias anteriores, podríamos deducir que durante los próximos meses Madden Julian sí podría impactar esta parte del planeta, si ya no está el fenómeno de la niña. Sí, seguro. O sea, la Madden Julian, de nuevo, no ocurre sobre nosotros, no ocurre sobre Chile, ocurre en el trópico, pero tiene impactos, ¿no? Y por Claro. ejemplo, para Chile se ha estudiado, se sabe que las fases 7 y 8 de la Madden Julian están asociadas con periodos más lluviosos en Chile central. Eso Mm. es cuando la convección está en el Pacífico Occidental o sobre el Pacífico Central, que es donde ahora justamente hay supresión de convección porque está la niña. Pero si la niña se va, que es lo que esperamos que ocurra, es probable que tengamos estos episodios, pero de la escala de las semanas, no de la escala de los meses, de la escala de las semanas, en que tengamos la Madden Julian en esa región y sí podamos tener un periodo lluvioso en Chile central. Pero de nuevo, en la escala de las semanas. Sí, claro. Eso es prácticamente imposible predecirlo con tanta anticipación ahora, es decir, en tal semana del invierno va a ocurrir esto, pero luego cuando nos estemos adentrando en el invierno va a ser súper importante ir monitoreando estas otras oscilaciones, justamente porque no vamos a tener niño o niña que nos dé algún sustento en la predicción de la lluvia y de la temperatura en el invierno. Exacto. Diego, para ir cerrando nuestra conversación y en base a tu respuesta anterior, en un escenario de crisis climática, en un escenario de eventos extremos que hemos vivido en nuestro país y también se ha reportado en otras partes del mundo, ¿las herramientas con las que se cuenta hoy día son suficientes para poder seguir proyectando de manera certera los diferentes eventos que van sucediendo, o al menos estamos quedando en esta parte del mundo al debe en esa proyección? Nos falta modernizar nuestras herramientas. ¿Existe disposición de ciertas herramientas más específicas? Uf. La respuesta corta es que siempre necesitamos más. Hay muchos vacíos observacionales, ¿no? Entonces hay zonas del mundo completas en que
casi todas las observaciones vienen desde satélite en vez de algo in situ, ¿no? Claro, Cubrir el Pacífico con observaciones es sumamente costoso y casi inviable de realizar, pero estaría súper bueno tener muchas más mediciones en el Pacífico para compararlo, por ejemplo, con lo satelital que estamos mirando. mm, Pero también es cierto de que, y también nos faltan datos hacia atrás, ¿no? Nos faltan más eventos, ¿no? Cuando estudiamos los niños y los estudiamos en base a los niños del pasado, tenemos confianza de muy poquitos eventos. Desde un punto de vista estadístico, entiendo. no tenemos tantos eventos monitorizados como para decir, bueno, esto ocurre en tal Para poder porcentaje de los establecer casos. comparaciones, claro, Exacto. exacto. Y eso después los modelos también les cuesta entonces tener certeza de cosas, sobre todo en este clima Mm, cambiante en el que quizás los niños ahora ya no se parecen tanto a los niños del pasado. sí, Y todo eso que habíamos aprendido de los niños del pasado quizás lo tenemos que refrescar y lo tenemos que perfecto. modernizar. Entonces, sí, es un poco complejo, pero sí, necesitamos observaciones para poder alimentar los modelos y que los modelos tengan más certeza. Ya pues Diego Campos, climatólogo, te agradezco la conversación con nuestro programa. Capaz que en otra sesión de CNN Tiempo podamos profundizar en las herramientas que permiten llegar a un pronóstico del tiempo o hacer proyecciones climatológicas que son más a largo plazo. Tal vez sería bueno profundizar en aquello. Muchas gracias Diego, que tengas un buen día. Gracias, igual, que estén bien. Chao, gracias.